Amados hermanos, es una hermosura, una bendición encontrar que lo único es agradar a Dios en la vida y poder entender su voluntad en esta tierra. Yo creo firmemente que estos tiempos de pandemia, de dificultades, son retos de fe, son encontrar palabras que tocan su mente, llegan a su alma, espíritu, y comienza usted a vivir en medio de lo que es negativo, de lo que viene en una situación de adversidad. Dios lo levantará, Dios lo restaurará, Dios hará cosas grandes y hará el trabajo que necesitas y producirá el cambio emocional que necesitas, todo porque Dios tiene algo especial para su vida. Quiero decirles que el salmo de hoy, de nuestro devocional de tiempo con Dios, va a ser la base de nuestro mensaje. Es el salmo más corto que tenemos, podríamos decir, porque queremos hablar hoy de unidad y de armonía. Unidad y armonía. Así que vamos a leer el salmo, vamos a colocarlo allá, que dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el bordo de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amados hermanos, de aquí se origina algo básico para nosotros. Lo bonito, lo bueno y deleitoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Esa es, digamos, el cántico de los que iban hacia Jerusalén, los peregrinos, y en este caso es un cántico de David expresando el valor de unirnos para adorar al Señor, de estar entregados en Él para que esa unidad y esa armonía se manifieste. Miren las cosas que van a suceder o cómo es que se va a representar. Aquí vamos a ver dos cosas importantes. Vamos a notar la unción, la consagración, ¿verdad?, que tengamos en este caso. Y en esta situación es importante entender que era como el buen óleo que venía sobre la cabeza de Aarón. Ahora, para ser el sumo sacerdote, Aarón, fue necesario que Moisés lo ungiera con un aceite de oliva especial de grato olor que caía sobre su cabeza, y era tanto que lo que le colocaba Moisés a su hermano menor, que lo llenó la cabeza, las barbas, la vestidura, y bajó hasta la última parte de su vestuario. Esa es lo que nosotros hablamos de la necesidad de la unción sacerdotal, de la unción profética y de la unción que Dios da a los reyes. Los reyes de Jerusalén, en Israel, eran llenados de esto, y eso significaba que dejaba un olor penetrante hacia todos los que estaban ahí, percibiendo ese momento en la asamblea de que venía. Ahora el deseo es de que no sea una gotita, sino que salga todo y toque todo, y entonces esa unción es maravillosa. Ahora nosotros podemos ver en Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 lo que significa para el Nuevo Testamento la unción, porque allí en este versículo de Primera de Juan capítulo 1, capítulo 2 versículo 20, nos habla la palabra del Señor que la unción ya es diferente para nosotros los cristianos, y la tenemos acá, que nos dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo,
que produce un grato olor a los que están presentes, personas creyentes o no creyentes, en especial porque somos personas de testimonio, somos personas que tenemos una palabra buena y grata, somos personas que afirmamos la bendición de Dios, somos las personas que estamos diciendo, a pesar de la pandemia, a pesar de estar allí solos en casa, Dios está con nosotros, Dios nos bendice, Dios nos ayuda. Entonces tenemos que saber que la unción ahora es del Espíritu Santo para que usted ejercite dones y capacidades. Bien, pero también tenemos acá que no solamente era la unción, ahora David, que es un poeta, David que sabe mirar, digamos, lo que está en el ambiente, mira y observa en Israel el monte Hermón. El monte Hermón es el monte más alto que tiene la nación de Israel, y en épocas de invierno venía entonces esta situación de la nieve y caía sobre ella, y toda esta parte comenzaba a descender de ese monte, y él percibía a David que de ese gran monte llegaba al monte de Sión, donde está Jerusalén ubicada, y allí enviaba bendición Dios y vida eterna, bendición de Dios y vida eterna. Ese fresco rocío lo debemos tener todos nosotros los cristianos, porque el rocío ante la tierra la fertiliza. Y entonces Dios quiere que usted, hermano querido, sea como una planta verde. Como dice el Salmo 1, que damos fruto a su tiempo y la hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Entonces, hermanos, la bendición está aquí dada por nosotros. Condición: habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que Dios quiere, que habitemos juntos y en armonía. Bueno, vamos a mirar lo que significa la armonía. Y puede ser que es importante mirar que la armonía es concordar, tener un acuerdo, es tener un conciliar. Eso es armonía. Y bueno, en la música existe la armonía. Yo tengo aquí a mi hijo Juan Carlos, y bueno, aquí tengo un teclado. Ok, sería bonito que lo pudiéramos oír. Ok, usted, querido Juan Carlos, ¿podría hacer una armonía de do? ¿Cómo sería? No sé si ustedes lo oyen. Bueno, esa es una armonía, la armonía de sol. Bueno, ahí estoy yo sí oyéndola. No sé si ustedes la están oyendo. A ver, alguien me diga que sí lo está oyendo. Otra vez. Listo. Entonces, si usted va a cantar, Juan Carlos, o yo voy a cantar, a ver, por un tono, ahí estaría. Ahí hay armonía, ¿cierto? Y podíamos cantar una canción. ¿Qué canción podíamos cantar ahí? Dios está aquí. Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta. Y estamos teniendo armonía los dos. Estamos en la misma tonalidad. Ahora, si no tuviéramos armonía, ¿cómo sería esa canción sin armonía? A ver, yo canto como algo normal y usted canta mal. A ver. Dios está aquí, aquí. Aleluya. Mal, ¿cierto? Muy mal. Muy mal. Gracias, Juan Carlos. Ahí está un ejemplo, hermanos queridos,
de tener armonía. Yo otra vez quiero decirles que para armonizar necesitamos tener un acuerdo. Debemos de concertar, debemos de unificar, debemos de conciliar, debemos de ajustar. Esas son palabras sinónimas de armonía. Y quiero que en realidad usted lo pueda ver en ese sentido. Amados hermanos, la armonía es indispensable. La unidad y la armonía son indispensables. Si usted, hermano querido, está en una empresa, hay una unidad de propósitos, de visión, de proyectos, y usted se une a esa visión, proyectos, propósitos y produce una armonía. Lo mismo sucede en la actividad deportiva. En la actividad deportiva, por ejemplo, el fútbol, debe existir una unidad y una armonía. Porque allá en el campo de fútbol habrá un arquero, unos defensas, un mediocampo, delanteros, y hay una cabeza que es, en este caso, el entrenador que dirige. Si no hay esa situación de dirección, uno toma el balón para un lado, lo tira y no hay. Tiene que existir unidad y armonía. En la iglesia debe existir unidad y armonía, que podamos tocar la tecla o tocar la tonalidad que estamos viviendo. Gloria a Dios. No sé si me estoy haciendo comprender, pero usted necesita entender que en la casa debe haber unidad y armonía, porque dice la Biblia que no puede estar una casa dividida en sí misma, caerá. Ok, estoy aquí queriendo llevarlos a ustedes a entender que la unidad y la armonía debe estar en el cuerpo de Cristo. Y vamos a mirar en Romanos capítulo 12, la palabra del Señor que nos habla. Romanos capítulo 12, versículos, del versículo 4. Aquí la palabra del Señor me está diciendo algo muy interesante. La pueden ir leyendo ustedes y dice así la palabra. Dice que porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí ya estamos viendo el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo debe haber unidad y debe de haber armonía. Y el versículo me dice que en el cuerpo hay muchos miembros. Este cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. En la vida cristiana, en la iglesia local, debemos entender que hay muchas funciones. Yo estoy hoy en unidad y armonía con las personas que manejan esta posibilidad de que usted vea allá este momento tan especial. Usted está ahí porque aquí hay una unidad, hay un equipo, pero en el equipo también está mi esposa y en el equipo también está mi hijo, Laura, y bueno, el testimonio de la hermana, unidad y armonía. Y es importante tener un programa. Nosotros lo constituimos antes de comenzar. Cuando no armonizamos en el cuerpo de Cristo, ¿sabe qué es lo que hay cuando no hay unidad y armonía en el cuerpo de Cristo? Hay odio, hay rencor, cantidad de cosas. Y vamos a mirar que hay una iglesia que tenía este problema muy grande. Miremos allá en Primera de Corintios capítulo 3. Y esto era lo que pasaba con la iglesia de Corinto. Allí comencemos a mirar en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1, que dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andéis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales,
¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice acá Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Amados hermanos, aquí estamos notando que la iglesia de Corinto no había unidad ni había armonía, no había acuerdo, no habían llegado a un plano, a una estrategia importante para sus vidas, porque dentro de ellos había carnalidad, había egocentrismo, había egoísmo, habían celos, había competencias. Y aún a algunos de ellos les gustaban los predicadores favoritos. Alguno decía, a mí me gusta como predica Pablo. Otro decía, no, a mí me gusta como predica Apolos. No, al otro, a mí me gusta como predica entonces Simón. En fin, las personas que está escribiendo acá. Y había entonces desacuerdo, no había unidad. Y amados hermanos, no es el hecho de un predicador que nos agrade, no es el valor del predicador, el valor es el mensaje que da para darnos bendición. Es necesario que mi cuerpo tenga armonía. Cuando se pierde el control del cerebro en algún miembro de mi cuerpo, puede ser que esta mano comience a quedar así, dando unas acciones y no la puedo detenerla. Entonces tenemos que entender que hay muchas funciones y también trabajo. Hoy yo quiero decirle, necesita usted y yo en todo sentido buscar la unidad y la armonía para que todo vaya bien. ¿Quién va a hacer esto? La presencia del Espíritu Santo nos ayudará a nosotros, nos ayudará en medio de nuestras circunstancias. Miremos la palabra del Señor, por ejemplo, cómo la presencia del Espíritu Santo viene en Hechos capítulo 1, versículo 8, que nos dice la palabra del Señor esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos y amigos que me escuchan, la gran necesidad que tenemos nosotros en este tiempo es la presencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo habita en nuestra vida, estamos retados por Él a tener unidad y a tener armonía para la edificación de nuestras vidas y de otros. Y así que la iglesia local necesita buscar esto. Ahora, cuando usted nota el libro de los Hechos, el inicio de la iglesia primitiva comenzó con la unción del Espíritu Santo. Recibieron poder, recibieron gracia, recibieron amor, pero dice la palabra que ellos andaban viviendo con la unción y tenían todo en común. Había una unidad tan importante, se ayudaban mutuamente, eran personas que no encontraban allí ni necesidad, porque el Espíritu había dado unidad y había dado armonía. Así que, hermanos, debemos entender que en este tiempo que estamos viviendo necesitamos no tanto congregarnos, porque aún la dificultad se mantiene, aunque hay disposición del gobierno de la apertura de los templos, pero la gran realidad es que si no abren los templos, no es problema de la iglesia, porque nosotros tenemos el poder y la unción del Espíritu Santo para ser testigos. Dice la palabra: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y aquí es más importante el congregarnos,
es más importante el ser testigos. Y es que la iglesia crece cuando somos testigos, y testigos de unción, testigos efectivos, testigos y que damos testimonio. Ustedes pueden notar que en medio de la pandemia hemos entregado testimonios de cada domingo, y estamos oyendo a hermanos, hermanas en sanidad, que el Señor ha provisto, a milagros físicos. Hemos estado teniendo la bendición económica para hermanos. Yo podría declarar ahorita los nombres de ellos y poder decir que ellos dan manifestación de que la iglesia en oración en las casas está produciendo un cambio, una bendición. Somos testigos efectivos. Y yo quiero hablarles de algo. Si vamos a estar en unidad y en armonía, vamos a tener la unción del Espíritu Santo, y tendremos esa unción como era allí con el hermano de Moisés, Aarón, que era el sacerdote, y él impregnaba con su grato olor, o como el rocío del monte Horeb, que producía una buena vegetación a los lugares secos. Primera instancia, para que usted sea un testigo efectivo del Señor, es necesario tener comunión con Dios. Cada uno en particular, cada uno en particular. Esto es básico y necesario, porque así usted va a vivir en la comunión con Dios. Y la Biblia de hecho nos está mostrando que una de las claves importantes de la iglesia primitiva, y por eso nosotros también lo hacemos, es la oración. La oración, nos concentramos ahí en Dios. En la oración hablamos con Dios. En la oración estamos ahí dispuestos a que el Señor haga grandes maravillas con nosotros. A ver, ¿cómo usted ora? ¿Cómo utiliza el momento de la oración? Nosotros hablamos de que hay un lugar secreto en casa para que usted o bien en la madrugada o en una hora diferente, pero que busque a Dios apartado de cualquier actividad que tenga, dejando sus pensamientos y su mente en el enfoque del Padre, Hijo, Espíritu Santo, ubicándose en la palabra. Entonces usted puede orar por ejemplo con el Padre Nuestro, y añadir: Padre nuestro que estás en los cielos, y decir: Padre amado, Padre mío, Padre de la iglesia, Padre y dueño del universo, te damos gracias porque tú estás en control de todas las cosas, y a ti la gloria. Y podemos decir: venga a nosotros tu reino, y comenzar usted a declarar: Dios, Señor, es tu gobierno el que yo necesito, es tu gobierno el que necesita mi familia, es tu gobierno, Señor amado, el que va a producir la paz, el que trae la sabiduría, el que trae. Y así nosotros con el Padre Nuestro, por ejemplo, usted puede hacer oraciones largas, y entonces está en comunión con Dios. Para ser un testigo efectivo, primero tienes que estar en comunión con Dios. Pero otra parte de esa comunión con Dios es la lectura diaria de la palabra. Necesitamos tener un plan de lectura continua. Y así, cuando los líderes de una iglesia, los miembros de una iglesia están en comunión con la palabra y la oración, vamos a ser testigos efectivos de lo que Dios va a hacer. El Señor hará milagros, el Señor nos fortalecerá, el Señor nos llenará de plenitud, de gozo. Y en tiempos difíciles podemos mirar que la gracia de Dios nos toca y la gente puede ver. Estuve hablando con varios pastores, y entraron ellos en oración y en ayuno al principio de la pandemia, al principio en marzo y abril. Pero ahora, al final de junio, están fortalecidos, están llenos de sabiduría, están teniendo bendiciones. A veces en su iglesia, algunas iglesias, algunos hermanos son tacaños y no dan, o no tienen, dicen ellos, no tienen, pero Dios le ha provisto a ellos, y han tenido abundancia, sobreabundancia en medio de la pandemia. Es ilógico.
Pero otros pastores no la han recibido porque no han entrado en oración, en ayuno y en la palabra. Y así somos los testigos. Yo soy un testimonio efectivo. Yo quiero decirle que Dios me ha bendecido, me ha provisto, ha traído canales de bendición. Aleluya. Así, amados hermanos, vamos a ser personas que estamos en unidad y en armonía. Segundo punto, es indispensable la comunión con la iglesia. Hermanos, no eres un llanero solitario, no eres una persona solitaria. Si es así, estás equivocado. Necesitas la comunión con una iglesia y armonizar con una iglesia local. Y esto nos dice la palabra algo importante. Yo quiero que miremos allá en el Salmo 92. Este es un salmo precioso, y el Salmo 92 versículos 12 al 13 nos dice la palabra del Señor así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Plantaos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Aquí la palabra me promete el florecer. La palabra me dice que voy a estar plantado, que voy a crecer. Pero tienes que estar plantado en la casa del Señor, en la casa de Jehová. Ahora, nosotros no podemos estar en el templo, en el lugar físico. Pero, amados hermanos, la vivencia de la iglesia es una vivencia espiritual ante todo. Y esa vivencia ahora con los medios que tenemos, y yo tengo acá, estoy mirando cómo el grupo de personas nos están viendo en su casa o en el lugar donde se encuentran. Podemos decir, estamos en el mismo espíritu por la palabra, en la oración, en los testimonios. Y aquí vemos que cualquier necesidad, la iglesia está para ayudar al necesitado. Para ayudar al necesitado. Y tiene que haber comunicación para el necesitado de la iglesia, porque la Biblia nos dice que primero por la casa de Dios debemos ayudar y después a otros. Primero la casa de Dios, la hermandad. Y en los meses de abril, de mayo, parte de junio, hemos ayudado en una forma especial. Una de las cosas que hacía el apóstol Pablo era plantar iglesias. Plantó iglesias, y allí lo vemos en el libro de Hechos, cómo plantó la iglesia en Éfeso, cómo plantó la iglesia en Roma, cómo plantó otros lugares la iglesia. Y dentro de esto, el valor de una iglesia local es de la hermandad. El valor de una iglesia local es relacionarnos unos con otros, unirnos. Y entonces aquí podemos decir que en la iglesia local hacemos amistades, y cada hermano o hermana tiene valor para nosotros. No se nos alejen, no se hagan llaneros solitarios. Si les llamamos con el celular, por WhatsApp, si les estamos convocando, es porque es un mandato de Dios, y en esa unidad vamos a ver el potencial de las personas. En una iglesia hay asistentes, hay miembros y hay discípulos. El ideal grande es que usted sea discípulo del Señor, una persona madura, una persona potencializada, una persona fortalecida en Dios y en milagros y en prodigios. Así que yo le invito en que reciba un consejo, reciba los servicios, reciba el ser acompañado en grupos pequeños. En esta iglesia local tenemos unos líderes llamados mentores, que tienen grupos de o mujeres o de hombres o parejas o de niños, adolescentes, y queremos que ellos florezcan, que esa unidad en esos lugares esté un líder o una líder queriendo orientarlos. Así que, amados hermanos, vamos a hacer testimonio efectivo,
Vamos a mostrar que Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a expresar las victorias que hemos recibido, porque cuando hay comunión con personas fuera de nuestra vivencia de hermandad, entonces ellos van a ver la grandeza de Dios. Miremos Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 15. Y dice la palabra del Señor: haced esto sin murmuraciones, dice la palabra, ¿verdad? Y aquí nos está hablando la palabra, perdón que no he llegado a ella, Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 15, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esta es la base del cristianismo. Nosotros debemos resplandecer. Nosotros debemos manifestar la sabiduría de Dios. Nosotros manifestamos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Somos luminares en este momento en el mundo. Somos luminares para decir que aunque venga esta situación tan difícil, de esta pandemia, de este virus COVID-19, Dios está con nosotros y nos protege, y aceptamos la orientación de nuestras autoridades de tener un tapaboca, de lavarnos las manos, de tener un distanciamiento. Pero no vamos a quedarnos ahí sin nada de actividad. Dios da trabajos, Dios provee ideas, Dios nos bendice y Dios nos fortalece. Luminares en el mundo. Así que en el libro de los Hechos nos muestra cómo hubo ese contacto de personas fuera de la iglesia. Tenemos que verlo allí, salir a otros lugares, y usted todavía puede comunicarse, hablar, y si puede acercarse a compartir en un parque, porque esperamos que los parques los abran y agreguemos valor a las vidas de las personas. Eso es, hagamos amistades fuera de la iglesia, agreguemos esos valores. Vamos a ver cosas maravillosas. Aunque no estemos en el templo, la iglesia es más grande que un edificio. La iglesia es más grande que un edificio. Tengamos comunión, tengamos unidad, tengamos armonía, y la gloria del Señor se va a manifestar grandemente. ¿Por qué no oramos? Otra vez lo invito a que levante sus manos, y después vamos a cantar una canción preciosa y maravillosa. Ese es el tiempo de decirle al Señor que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía, que los hermanos unidos y en armonía producen un efecto maravilloso, y el Espíritu Santo viene y da la unción y da la paz y las orientaciones necesarias. Amado Dios, te damos gracias por el momento que hemos percibido la palabra. Este Salmo 133 tan pequeño nos está hablando de grandes sabidurías. Y eran los peregrinos que iban a Jerusalén para llegar allí y reunirse para adorar a Dios. Iban de muchas partes en las fiestas especiales, y ellos sabían que en esas fiestas necesitaban abrir su casa a muchos que venían de otras ciudades, de otros países, y se veían que eran hermandad. Oh Dios, yo he experimentado la hermandad saliendo a otros países y siendo personas que no me conocen, pero estamos en Cristo, estamos siendo miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Me han recibido en sus casas sin conocerme, me han dado alimento, me han prestado sus carros, me han ayudado, Señor amado. No se me olvidan muchos y muchos viajes que he tenido. Gracias, Señor, por la unidad, gracias por la armonía.
Gracias por el buen óleo de la presencia del Espíritu Santo sobre nuestro ser. Gloria a ti, Señor. Amén. Que el Señor lo bendiga en el día de hoy. Y después de estos anuncios tenemos una alabanza y una adoración al Señor. Felicidades, bendiciones.